Bienvenidos a una edición más de Perfiles 360. Hoy me acompaña César Cañedo Argüelles. Él es el CEO de CIFI. CIFI es una plataforma de asesoría y también de financiamiento de proyectos de energía y de infraestructura en América Latina y el Caribe. Algo bien interesante de lo que vamos a estar conversando. César, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y encantado. Bueno, César, vamos a hablar un poquito de todo el tema que es CIFI, que como les decía, es una empresa que brinda asesoría y también financiamiento en proyectos de infraestructura, más de 200 proyectos, un desembolso de más de 1.8 mil millones de dólares, estamos hablando de muchísimo capital, pero antes de adentrarnos un poco en cuál es esa actuación que tiene esta empresa en diferentes países, pues no solo en Panamá, a pesar que está Toda la sede, región. en toda la región. Quiero que hablemos un poquito antes de cómo tú quedas en CIFI, porque eres de los fundadores. Pero yo vi que tú empezaste a estudiar un español en Missouri. Así es. Y yo me quedé, digo, wow, en las entrañas de los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito cómo empezó tu background en temas financieros. Bueno, la vida es como un río, ¿no? Te vas dejando llevar y cuando acabé mis estudios, pues había un programa universitario que tenía un programa entre Madrid y la Universidad de San Luis en Missouri. Y entonces hacías 2 años en Madrid, 2 años en Missouri y así yo terminé en Missouri. Jamás pensé que terminaría allí, Claro. pero allí terminé. Y después estuviste en Instituto de Empresas, que obviamente es una entidad muy reconocida en España. Así es, y en allí Europa. me gradué en San Luis de lo que es Ciencias Empresariales, luego ya volví a España y luego más tarde hice una maestría en Financiación y de Dirección Financiera en el Instituto de España. Bueno, o sea que el tema de financiación viene desde muy joven. Sí. Sin embargo, antes de fundar, porque ahora vamos a hablar que tú estás con CIFI desde el día 1 y eso ya es hace más de 20 y pico años. Sí, 2002. 2002, imagínense. ¿Cómo empiezas en el tema laboral, en este tema de financiación, de proyectos, etcétera? Bueno, yo termino mis estudios y empecé a dar saltos. Empiezo trabajando como auditor en EY, luego salto a una empresa de consultoría, una empresa alemana, y luego salto a una empresa de proyectos de infraestructura. Y ahí es donde yo empiezo a conectar con el mundo de las infraestructuras, pero trabajaba todo entre ingenieros. Yo venía del mundo economista y en uno de esos cursos que había, que era Project Finance, que es financiación de proyectos, pues me apunté y ahí fue donde empecé a descubrir la pasión que tengo y tenía en aquel momento por lo que es la financiación de proyectos. Y en el camino, en el año 2002, se cruza la fundación de Caja Madrid, que precisamente uno de los socios fundadores era una entidad financiera española, Caja Madrid. Claro. Y entonces montan un equipo para estar establecido en Washington y ahí me cruzo yo y ahí se juntan los caminos y ahí es cuando doy el salto para Estados Unidos por segunda vez. Claro, por segunda vez con CIFI, y mi pregunta un poco es, ¿qué oportunidad vieron? Estamos hablando del 2002. Sí. ¿Qué necesidad había en el mercado? Y vamos a hablar un poco de Project Finance más adelante, porque además es la parte más importante de la cartera de ustedes. ¿Qué vieron en ese momento entre Caja Madrid, entre los que estaban para decir, oye, nos vamos para Estados Unidos y por qué a Washington? Correcto. Bueno, vuelta al 2002, mucha inversión en Latinoamérica por parte del sector privado, concretamente mucha empresa española. Y entonces la banca española recibía mucha solicitud de financiación por parte de la empresa privada. La banca privada española podría dar esa financiación, pero al ser fuera de España y con países con un rating menor que en Europa, le golpeaba el tema de las provisiones. Y entonces Caja Madrid decide liderar la creación de una entidad especializada en financiación de proyectos e invita a otras entidades financieras de la región que al final son también accionistas fundadores en su momento. Claro, o sea que el hecho de no estar bancarizado, digamos, te permite unos préstamos a países que de repente no cumplen con, o sea, o que estamos en desarrollo, digamos. No, bueno, o que son condiciones de la financiación distintas a lo que la banca comercial suele dar, que es más bien corto plazo. En cambio, tú creas esta entidad financiera, se especializa en un sector que es el de infraestructuras y luego también pues, es capaz de dar financiación a largo plazo con una serie de características que para la banca comercial es más complejo. ¿Y el por qué Washington? Porque otro de los bancos fundadores de CIFI
fue la Corporación Interamericana de Inversiones, que era el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, y ellos están establecidos en Washington y se estableció como sede Washington como para empezar a trabajar de la mano de los organismos multilaterales y los despachos de abogados que tenían mucha experiencia en financiación de proyectos en la región. Claro, porque estaba el BID, etcétera, y todos los aliados, ahí, digamos. Sí, Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, Banco Interamericano. Con muchísima experiencia en todo este tipo de temas. Con mucha experiencia y con una voz fuerte en la región, ¿no? ¿En qué año y por qué deciden poner su sede en Panamá? Lo cual obviamente pues, a nosotros como panameños nos honra que nos tomen en consideración para este tipo de sedes. Eso ya es más adelante, 2014, los accionistas empiezan a ver que CIFI tiene mucho proyecto en la región, los equipos constantemente estamos viajando a todos los países de la región y llega un momento en el que queremos hacer también un nuevo plan estratégico con más presencia en la región y se hace un análisis de dónde terminamos en la región. Y bueno, y salió Panamá. Bueno, y vamos a hacer una pequeña pausa, sí. Enseguida vamos a regresar porque de hecho en esa expansión en la región ustedes tienen una presencia enorme en República, y vamos a hablar de algunos proyectos que han financiado, pero República Dominicana, El Salvador, historias fantásticas de las cuales vamos a conversar, no antes sin entender un poquito esas unidades de negocio de CIFI y cómo trabajan en los diferentes países. Claro que sí. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos con esta interesante entrevista, ya volvemos. Continuamos con esta interesante entrevista con César Cañedo Argüelles. Él es el CEO de CIFI y hablamos de CIFI para que nos explicara así un poquito una plataforma de asesoría, de financiamiento, de energía, infraestructura sostenible, pero me llama la atención del middle market. ¿A qué se refieren un poquito? Y cuéntanos en qué consiste esta plataforma. Bueno, nosotros empezamos a financiar proyectos de infraestructura, como tú bien dices, en el middle market. Y el middle market para nosotros, yo creo que te voy a poner un ejemplo porque es la mejor forma de entenderlo. Nosotros no financiamos los típicos proyectos como el Canal de Panamá, que es un proyecto, un megaproyecto de infraestructura, sino que financiamos aquellos proyectos de infraestructura más del día a día, proyectos de hasta una inversión de 200, 250 millones, donde hay mucho más proyecto, donde quizás el acceso a la financiación especializada de largo plazo no es tan evidente porque la gran banca internacional se centra más en el megaproyecto. Y ahí es donde aparece precisamente la necesidad y el nicho de CIFI de atender un middle market que no tenía acceso a la financiación internacional o bien por falta de sofisticación o bien por falta de conocimiento de cómo acceder a esas fuentes, y aparece CIFI como un jugador regional que canaliza y facilita la comunicación entre el middle market y esa financiación a largo plazo. Claro, y en CIFI lo que he podido estudiar y entender que son 3 unidades de negocio. Sí. Entonces, hay una que me llama la atención porque dice asesoría en la estructuración de precio y en el presentar. Entonces, ¿quién se acerca a una asesoría como esta? O sea, ¿quiénes son los jugadores que dicen necesito que me asesoren a poner este proyecto, a empaquetarlo y cómo lo hacen? Exacto. Ustedes. Bueno, nosotros a diferencia de un banco, lo único que hacemos es project finance, es que no hacemos otra cosa. Entonces, de alguna forma, el mercado nos conoce por esa especialización y conocimiento. Entonces, cuando un desarrollador, imagínate que tú dices, te levantas un día y dices, yo quiero desarrollar una planta de energía fotovoltaica y tengo aquí un dinero ahorrado, quiero promover la energía limpia, pero necesito que alguien me explique y me ayude y me lleve de la mano en cómo puedo acceder a la financiación, y no solo eso, sino que encima me ayude a obtener esa financiación. Claro, eso es la asesoría, porque el segundo modelo de negocio no es solo asesorar, sino es financiar. Exacto, exacto. Entonces tú vendrías a nosotros y nos dirías, señores de CIFI, estoy promoviendo esta planta, quisiera obtener esa financiación, pero no sé cómo, me pueden asesorar, y nosotros hacemos un análisis previo del proyecto, vemos si es viable y en caso de que consideremos que el proyecto es viable, entonces nos embarcamos contigo en un proceso ya más complejo de debida diligencia y te acompañamos hasta que obtengas el 100% de la financiación de tu proyecto. Claro, y antes de hablar de lo que sería el próximo paso, que es el Finance Project, o sea, el acompañar en todo el proceso,
Hablemos de la financiación. ¿Dónde está el capital? Porque estamos hablando de 1.8 mil millones de dólares que ya han hecho en desembolso. Así es. ¿Quiénes son los actores en el capital atrás de estos financiamientos? Bueno, CIFI arranca, como hablábamos antes, en Washington, y nuestras primeras líneas de financiación, bueno, primero viene el equity de los accionistas, el capital de los accionistas, y luego viene la deuda. ¿De dónde obtenemos la deuda? La deuda la obtenemos de organismos multilaterales o instituciones financieras europeas de desarrollo que se dedican a financiar intermediarios financieros, como es el caso de CIFI. Okay. Esa es una línea importante de nuestra financiación. Okay. Pero la más importante hoy en día, producto de nuestra mudanza de Washington a la región, es el mercado de capitales de Latinoamérica. Panamá es un centro financiero, tiene un mercado de capitales cada vez más boyante y cada vez más profundo y más extenso, y CIFI se financia mucho en el mercado de capitales, no solo de Panamá, pero Panamá es un centro importante, también Salvador, Costa Rica y Colombia, y cada República Dominicana también, y cada vez vamos expandiendo más, con lo cual somos también un elemento que ayuda a desarrollar el mercado de capitales de la región, porque para desarrollo del mercado de capitales hace falta emisores que además ofrezcan una rentabilidad interesante, una diversificación de riesgo, y nosotros, al estar diversificados por toda la región latinoamericana y en distintos sectores, pues somos un perfil de riesgo muy adecuado para el perfil de los inversionistas de las bolsas de valores. Antes de hablar un poquito de los proyectos en sí, a los cuales ustedes asesoran y financian, vamos a hablar de la tercera unidad de negocio, que digamos que es el Project Finance, que es el acompañamiento y que de hecho es el 85% de su cartera, tengo entendido. ¿En qué consiste y qué es la especialidad, digamos, de la cual arrastras desde hace muchísimos años? ¿En qué consiste ese Project Finance? Una vez que te asesoré, una vez que te conseguí el dinero o la financiación, ¿qué sigue? Ok, bueno, quizás definiendo lo que es Project Finance, es un mecanismo para financiar inversiones que se sustenta en tres ejes importantes. La primera, se analiza la capacidad de generar flujos de un proyecto para pagar esa deuda. Y se hace un modelo financiero y se analizan todas las premisas para que ese modelo te diga si o no puede pagar la deuda. La segunda es que está armado de una forma que contractualmente todas las partes que están mejor capacitadas para asumir un riesgo en ese proyecto lo asumen. Te pongo un ejemplo. La parte regulatoria, pues seguramente el gobierno, por eso hay contratos de concesión, o las leyes de APPs, que son las leyes de asociación público-privadas, o el riesgo de construcción, se hace un contrato de construcción para que el riesgo de construcción recaiga en el contratista, y ese contrato realmente le pone el ojo y la responsabilidad al contratista para que él cumpla con esas obligaciones, o con el de operación y mantenimiento, y así distintos contratos que arman que esa estructura sea sólida para que los riesgos estén identificados, estén mitigados y que cada palo aguante su vela, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Que uno asuma su responsabilidad. Exacto, y de ahí tú creas una estructura y un contrato de préstamo que te acompaña por 10-15 años con unas reglas muy claras de juego que te permiten ir de la mano del financista, sponsor financista, y si hay cualquier inconveniente, cualquier problema con el proyecto, hay mecanismos de cómo resolverlo durante el camino. Entonces, al final es una estructura que ha tenido mucho éxito porque la inversión en infraestructura, primero, es elevada, segundo, se da la casuística de que los países cada vez están más endeudados y necesitan que el sector privado juegue un papel importante en las inversiones de infraestructuras, y este mecanismo de alguna forma ayuda mucho al sector privado a levantar dinero y a cometer esas inversiones en el sector. Ahora bien, creo que es importante entender, hablamos de un mercado medio y no estas mega estructuras y hasta 200 millones, pero es importante entender cuando hablan de infraestructura sostenible o energía, o sea, no es cualquier proyecto el que financia CIFI, o específicamente cuál es el mercado, el target del proyecto. Nosotros definimos dentro de nuestro ámbito de actuación lo que es infraestructura, pero en un sentido muy amplio, ¿no? Y ahí viene infraestructura, ahí viene el mundo de la energía, ahí viene el mundo de la infraestructura social, eso pueden ser centros de salud, hospitales, centros educativos, viene el sector de lo que es las telecomunicaciones, torres que conectan y que mejoran la conectividad, centros de datos,
temas de agua, saneamiento, transporte, es muy amplio. Dame dos ejemplos. Yo creo que yo escuché uno de El Salvador, sí, de energía, ahí estamos hablando y en República Dominicana de otro. Exacto, ahí estamos hablando de la financiación a una empresa, bueno, conocida aquí, AES, que tiene una planta, un desarrollo de un fotovoltaico en El Salvador, y ahí estamos un conjunto de bancos donde nosotros estamos también apoyando la financiación. En República Dominicana ahí tenemos muy buenos ejemplos. Tenemos un parque eólico que se llama Guzmancitos, de casi 200 megas, y que está en Puerto Plata, en el cerro, con un terreno espectacular, y que ha tenido un impacto también muy positivo, ¿no? Por darte dos ejemplos. Claro, ¿vale? que hay, y de estos hay 200, porque 200. ya son 200 proyectos. 200 proyectos que hemos cerrado con éxito. Sí, qué bueno, César. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar, me gustaría que habláramos un poquito también de Panamá, de los proyectos que hay aquí, y de cómo también Panamá es un punto importante para ustedes dentro de esta región. Perfecto. Así que hacemos una pausa y enseguida regresamos con esta interesante entrevista, conociendo más de CIFI y de su CEO, César Camaño Argüelles. Continuamos con esta interesante entrevista con César Cañedo Argüelles, el CEO de CIFI, y estábamos conversando un poquito de CIFI, de los proyectos que ustedes financian, de este Project Finance, pero me gustaría entender, porque sé que hemos dado ejemplos de El Salvador, de República Dominicana, tienen más de 200 proyectos en el Caribe, en la región, siendo Panamá la sede, por lo menos donde están los headquarters. Sí. Cuéntanos un poquito qué se está haciendo en Panamá, qué proyectos están financiando, qué viene a futuro o qué le falta a Panamá todavía, que creo que estamos en un momento de expansión e infraestructura y que hay muchas cosas todavía necesarias, digamos. Sí. Bueno, nosotros en Panamá hemos financiado varios proyectos. Por darte un ejemplo, financiamos en su momento las plantas hidroeléctricas de Estí y Bayano. Estamos financiando 2 plantas fotovoltaicas también, que están en operación. Estamos financiando la planta eólica de Penonomé. Financiamos en su momento la construcción del colegio, el Metropolitan School. Financiamos también los centros de hemodiálisis en su momento. O sea, hemos tenido bastantes proyectos en distintos sectores. Ahora, de cara al futuro, hombre, Panamá yo creo que es un hub que debe ser también un escenario de cara a la región en términos de sostenibilidad. De hecho, CIFI fue la plaza donde emitimos el primer bono verde de Panamá, tratando de promover esa inversión responsable y verde. Y yo veo sectores en Panamá que son claves. El de la energía, obviamente, limpia, eso es algo que ya ha empezado y que todavía tiene camino para recorrer, pero viene todo el tema de la movilidad eléctrica, donde Panamá puede hacer una fuerte inversión y ser un buen escaparate para la región. Viene todo el tema de agua y saneamiento, súper necesario en Panamá. Súper importante, y que le están poniendo los... Totalmente. Viene todo el tema de tratamiento de residuos. Todavía también hay bastante inversión que hacer en el área de telecomunicaciones. En el área de telecomunicaciones me refiero a la conectividad de la gente, acceso a Internet, fibra óptica para descargar datos. Es una infraestructura digital que ayuda mucho a mejorar la competitividad de un país, que va de la mano con la sostenibilidad. Perfectamente están alineados, ¿no? Y hablabas del fondo verde, ese fondo verde que en Panamá, pero ahora también CIFI Asset Management va a tener un fondo de deuda. Sí. Cuéntanos un poco este fondo de deuda, en qué consiste, cuánto dinero estamos hablando. Esto no cotiza en el mercado, es un fondo privado. Así es. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, a raíz de los 200 proyectos y de los 20 años que llevamos, pues hace 5 años lanzamos nuestra gestora de fondos de deuda, precisamente por la especialización de CIFI en lo que es la financiación de proyectos, ¿no? Entonces, CIFI lo que es el puente entre los inversores que quieren invertir su dinero de una forma responsable, que puedan ver con sus propios ojos los proyectos de la vida real a donde van dirigidos, que es una inversión resiliente, porque el Project Finance es un buen instrumento financiero resiliente que está garantizado, y entonces sacamos este fondo de deuda sostenible. Es un fondo de deuda en dólares, abarca absolutamente toda la región y está especializado en sectores que están muy de la mano de la sostenibilidad. Algunos de ellos los acabamos de tocar, que es el tema de la energía limpia, agua, saneamiento, tratamiento de residuos. Y este es un fondo que se ofrece, digamos, a capital privado. Se ofrece a capital privado, inversores institucionales. Es un fondo de 300 millones de dólares. Acabamos de realizar ya el primer cierre por un monto de 138 millones
están participando entidades europeas de desarrollo, algunos inversores institucionales aquí de Panamá. Panamá ha sido un centro donde hemos tenido una gran acogida por parte de los inversores y que la verdad nos están que han trabajado acompañando. Con la bolsa también, con la bolsa local. Claro, con la bolsa nos han ayudado mucho. Es Latinex. un socio permanente, Latinex es un socio permanente de CIFI, al cual le agradecemos porque nos han ayudado mucho. Y estamos ya levantando el segundo tramo del fondo, que son otros 150 millones de dólares. Tiene una rentabilidad muy buena, en torno al 10-11%. Y si miras la rentabilidad de CIFI y lo que es el track record, pues ahí te das cuenta que los rendimientos que ofrece CIFI son rendimientos siempre muy estables, con una limitación a la baja bastante mitigada por la diversificación. Claro, también. Por la diversificación y porque son sectores fundamentales de la economía. Estamos hablando de la telecomunicación, la conectividad, agua, la energía, el agua. De hecho, durante el COVID, pues lo que es el performance de CIFI fue positivo porque son proyectos que son resilientes. Claro. Y en esa resiliencia se traslada el rendimiento que ofrece CIFI a los inversionistas. Son rendimientos estables pero resilientes en un escenario adverso, ¿no? Oye, me encanta, César, porque hemos aprendido bastante. Tú sabes que desde que yo empecé a escuchar de CIFI, yo tenía que entender un poco el modelo y creo que está súper claro. Te quiero preguntar, César, ya más a nivel personal, profesional, tú vives en Panamá, ¿cómo haces para supervisar? ¿Cuántos países, cuántas oficinas tienen? ¿Cómo supervisan todas las operaciones? Sí. ¿De qué manera tienes ojos en toda la región? Bueno, nosotros somos un equipo de 50 personas, la gran mayoría estamos aquí establecidos en Panamá, pero también tenemos presencia en otros países, ¿no? Tenemos presencia en Costa Rica, en Perú, en Chile, en Brasil. Otra de las bondades de la estructura del Project Finance, como el andamiaje legal es tan robusto y es tan bien diseñado desde el principio, te permite llevar una supervisión más a la distancia. No es como una financiación corporativa que tienes que estar encima de tu cliente todo el rato porque tienes que vender una tarjeta de crédito, un crédito para el coche, una hipoteca, sino lo nuestro son productos muy especializados, pero obviamente luego tenemos una supervisión muy cercana con el cliente, nos apoyamos en nuestros equipos locales y luego también tenemos una red de consultores e ingenieros independientes que nos ayudan mucho en la evaluación de esos proyectos. Claro, ¿no? Hacer como esas auditorías para estar totalmente el ojo encima. De hecho, cuando definimos lo que es las características del asset class de infraestructura, hay tres fundamentos que son importantísimos. Uno es, siempre decimos, preservación de capital, porque cuando financiamos un proyecto, el accionista pone hasta un 30 o un 40% de capital, con lo cual si algo va mal, lo primero que se pierde es ese 30-40%. Claro. Pero la segunda característica es que tiene que haber un equipo súper activo en la gestión de esos proyectos. Y como CIFI solo hace eso, nuestro equipo está muy especializado en la supervisión y manejo de esa cartera de proyectos, ¿no? Y como producto de esas dos cosas es lo que digo que tienes esa rentabilidad tan estable y resiliente. Claro. Bueno, César, te tengo que preguntar algún reto en estos 22 años que digas, wow, esto fue un reto, sin decir el nombre del proyecto. Sí, pero... sí, hemos tenido retos sobre todo ligados a que el entorno macroeconómico a lo mejor no era el que se previó en un momento dado, pero de que fallen los fundamentales de los proyectos, pocos. Es decir, el primer proyecto, por darte un ejemplo, el primer proyecto de la historia de CIFI que financiamos fue un puerto que no existía en su momento, en el 2002, que es el puerto Caucedo de República Dominicana, ahí a 50 kilómetros de Santo Domingo. Bueno, se hizo una estimación del crecimiento macroeconómico, comercio mundial, y se hizo una proyección. Lo tuvimos que reestructurar 5 veces. No es que el proyecto fuera mal, no, hoy es uno de los puertos líderes del Caribe, pero el crecimiento macroeconómico que se esperaba en aquel entonces fue más lento. Y hay que hacer ajustes. Y hay que hacer ajustes a esa estructura, pero los fundamentales estaban ahí y hoy es un puerto líder operando divinamente. ¿Cuál crees que ha sido el mayor aprendizaje de trabajar en tantos países de Latinoamérica, que pareciera que somos muy iguales, pero también somos muy distintos? Bueno, mira, yo creo que el principal aprendizaje, descubrimiento y quizás aporte de CIFI ha sido el crear
una plataforma y un acceso a la financiación de mucho empresario y de mucho emprendedor del middle market que no tenía esa capacidad de acceder a la financiación y desarrollar su proyecto, y que al final es un elemento revitalizante de la economía y de la región, y es muy importante. Entonces yo creo que lo que hemos aprendido es que en todos los países encontramos ese emprendedor o ese empresario que realmente necesitaba esa financiación a largo plazo especializada, que no tenía acceso en su momento, y eso ayuda a la creación de empleo, ayuda a la creación o a la emisión a la disminución de emisiones de CO2, a la igualdad de género, porque traes otros sectores a la economía, y eso creo que es lo que hemos aprendido, y además al mismo tiempo es uno de los aportes de CIFI a la región. Un mensaje final quizá para esos empresarios del middle market que quieren echar para adelante, que tienen ideas, que quieren hacer proyectos. ¿Qué mensaje les darías a ellos, sobre todo a los de aquí de Panamá, en cómo tú ves Panamá en este tipo de proyectos? Bueno, dos mensajes. El primero es, si tenéis un proyecto de infraestructuras que queráis desarrollar y buscáis la financiación, CIFI es el socio o uno de los socios ideales para ayudaros al éxito de esa financiación. Y el segundo mensaje es para los inversionistas, aquellos inversionistas que busquen una inversión responsable, con un enfoque en sostenibilidad, con unos retornos estables, resilientes. CIFI es una excelente opción para esa inversión. Muchísimas gracias, César, por haber estado aquí, por compartir con nosotros tu experiencia y también lo que hace CIFI y explicarnos un poco todas las bondades que tiene este tipo de financiación en proyectos de infraestructura y de energía. Gracias una vez más por estar acá. Muchísimas gracias a ti. A ustedes, de esta manera llegamos al final de Perfiles 360. Será hasta la próxima.